Bueno, buenas tardes. Gracias por vuestra presencia en la rueda de prensa de hoy de Ciutadans de día 22 de octubre de 2013. Dejaré los acontecimientos de política ridícula para el final de la rueda de prensa y hablaré de los acuerdos de gobierno. El principal de ellos, el de la transformación del Instituto Catalán de Finanzas en el Banco Público de Cataluña. Bueno, el pleno de la semana pasada hubo un debate intenso sobre la moción presentada por Esquerra Republicana para transformar al ICF en el Banco Público o en el Banco Central, o como quieran llamarlo ustedes, de Cataluña, a través de la petición al Congreso de los Diputados de la ficha bancaria, de incorporar al ICF dentro de los bancos, cajas, entidades financieras que tienen ficha bancaria. Desde Ciudadanos ya nos posicionamos con claridad al respecto. Podría ser un buen instrumento en manos de los separatistas, pues lo que es un arma. ¿Por qué? Pues porque en el acuerdo de gobierno firmado entre el señor Artur Mas y el señor Oriol Junqueras, es decir, entre Convergencia y Unió y Esquerra Republicana, Cataluña sí, pues hay un punto que es el anexo número 2, donde habla de las prioridades del gobierno para la transición nacional de la 10ª legislatura. Órganos e instrumentos para garantizar la transición nacional. El punto número 3, impulsar la transformación del ICF en el Banco Público de Cataluña. Bueno, pues eso, pues este gobierno pues está manos a la obra. Como no gobierna, como lleva 299 días sin aprobar presupuestos, volviendo a vulnerar y superando la fecha límite legal para su presentación, el anteproyecto, pues se dedica pues a lo de siempre, a seguir construyendo instrumentos, estructuras para la transición nacional. ¿Cómo lo hace? Bueno, no a través de un real decreto, como he visto en alguna información, pues supongo a través de un decreto ley, en el cual se busca transformar el ICF en un banco a través de su conversión en una sociedad anónima. Bueno, básicamente, para que pueda ser una banca pública de verdad, un banco público necesita la ficha bancaria, y esa depende de que el Congreso de los Diputados o el Gobierno de España se la conceda. Pero cosas interesantes que han pasado durante el trámite y que han pasado un poco desapercibidas. Algunas interesantes y que Ciutadans ha preguntado a este Gobierno. La primera es que el ICF firmó el pasado 8 de agosto un contrato con Deloitte, ¿le suena? Deloitte, el señor David Madí, el secretario de Comunicación del Convergencia. Bueno, pues firmó el pasado 8 de agosto, pleno periodo vacacional prácticamente. Firmó un contrato por el importe de 180.000 euros, bueno, 179.800 y algo euros, para que el ICF se asesorase para cómo obtener la ficha bancaria o la calificación de entidad de crédito ante el Banco de España. 180.000 euros. Debe ser que el ICF va muy sobrado de recursos y que en vez de proporcionarlos como préstamos a empresas, a pymes en Cataluña, pues bueno, puede gastárselos de una forma generosa y alegre contratando a Deloitte. Parece que no tiene que haber ningún técnico en el ICF que sea capaz de cómo tramitar la solicitud de ficha bancaria al Banco de España. O a lo mejor lo que se tiene es que seguir pagando los favores políticos que algunas empresas de consultoras pues tienen. Bueno, esta especie de puerta giratoria donde algunos representantes políticos de Convergencia acaban colocándose cuando acaban sus responsabilidades de gobierno. Deloitte con el señor David Madí, pero que no saben ustedes con quién se contrató otra cosa en agosto. Sí, señor, con Pricewaterhouse. ¿Quién está en Pricewaterhouse? Bueno, pues ¿quién está? Pues el señor Triadú. ¿Para qué? Pues para diseñar y crear manuales de políticas y procedimientos de control de riesgos del ICF. Tampoco tienen que tener técnicos. El ICF, que tienen que contratarlo por un importe tampoco menor, 156.000 euros. Bueno, yo creo que algunos cuando hablan de la construcción de estructuras de Estado se refieren a esto. Se refieren a seguir alimentando a través de la menjadora pública pues empresas vinculadas directamente a Convergencia y Unió. Nosotros nos seguimos manifestando, como ya hicimos en el anterior pleno. No vamos a apoyar ninguna medida que tenga como objeto ahondar la política de confrontación, de fractura y de separación que este Gobierno ha adoptado. No pensamos apoyar ninguna de las medidas suscritas en el acuerdo de Gobierno porque todas ellas son medidas que tienen como intención dinamitar la convivencia en Cataluña y dinamitar el Estado de Derecho
y seguir en la carrera del enfrentamiento entre los ciudadanos de Cataluña y los ciudadanos de Cataluña con el resto de España. Por lo tanto, no con nuestro voto, no con nuestro apoyo. Esperemos que el Congreso de los Diputados o el Gobierno de España o el Banco de España pongan en su sitio a Convergencia y Unió y Esquerra Republicana y simplemente les diga no a la ficha bancaria, al ICF. El ICF ya ha servido para financiar a muchas de las empresas amigas de Convergencia. Me acuerdo del último episodio dramático, lamentable, de Spanair, con 140 millones de euros tirados a la basura. Bueno, tirados a la basura no, tirados a los amigos de algunos que nos gobiernan. Y para eso sirve el ICF, pues para alimentar una parte del tejido empresarial de Cataluña que está vinculado directamente con algunos partidos políticos. Bueno, pues entonces no con nuestro voto, que les vaya bien. Nosotros lo que seguiremos intentando es recuperar la actividad económica de todas las empresas y no solo aquellas que estén próximas al poder y desde luego no con dinero público. Por lo tanto, vamos a ser muy exigentes a la hora de hacer el seguimiento y cómo se ha producido la contratación de estos informes con Deloitte, con Pricewaterhouse, saber si los negociados, el contrato se ha abierto con un negociado restringido, abierto, directo. Bueno, queremos saber, vamos a tirar del hilo para intentar que el dinero público no se siga regalando a los amigos de Convergencia de forma tan alegre, y menos cuando tenemos un instituto en principio integrado por personas que podían hacer perfectamente este trabajo. Respecto a la política ridícula, esta en la que ahora nos están sometiendo el señor Homs, Artur Mas y a lo mejor también algún ministro del Gobierno de España. Bueno, desde Ciudadanos lamentamos el comportamiento ridículo del presidente Artur Mas el otro día en Fomento del Trabajo Nacional, no afeando, sino realmente demostrando cuál es su altura de respeto institucional y de lealtad institucional, es decir, tendiente a cero. Tuvo un comportamiento absolutamente negligente y ridículo como presidenta de la Generalitat, afeando la presencia de la que entonces era la presidenta del Gobierno de España en funciones, que protocolariamente, evidentemente, pues tenía preeminencia por delante, quien, en teoría, tenía que ser el máximo representante ordinario del Estado en Cataluña, pero básicamente es el máximo representante ordinario de aquellos que quieren dinamitar el Estado en Cataluña. O sea, Artur Mas ha dejado de ser la figura máxima del Estado en Cataluña para convertirse realmente en el caballo de Troya de aquellos que quieren dinamitar el Estado de Derecho en Cataluña. Pero bueno, más allá de eso, le toca por protocolo, y lamentamos su comportamiento. Y también queremos lamentar un poco el comportamiento del Gobierno de España respecto a la participación de Artur Mas en el foro de Barcelona. Yo creo sinceramente que como anfitrión, como presidente de la Generalitat, el Gobierno de España, el ministro de Exteriores, podía haber perfectamente, por cortesía, no solo por protocolo, sino por cortesía, haber permitido que el presidente de la Generalitat interviniera. Ha estado bien que aclarase el conseller Homs que sería un saludo protocolario sin contenido político. Está bien, pero claro, un presidente que acostumbra a ir por Europa diciendo que el Estado al cual él representa es un Estado, y quiero leer literalmente lo que dicen en Diplocat, porque deja de ser curioso. Digo para tenerlo siempre un poco como telón de fondo de cómo se articula el debate político en Cataluña. Según el presidente Artur Mas, España es un Estado caótico e inefectivo. Claro que uno puede tener ciertos recelos a dar la palabra a un presidente de una comunidad que va por Europa y por el mundo diciendo que el Estado que representa es caótico e ineficiente. Pero bueno, quizás el problema no sea el ceder la palabra, sino aquel que la usa, ¿no? Es decir, que el presidente de la Generalitat de Cataluña recorre el mundo dinamitando la imagen exterior del Estado en que todavía representa y el cual le da legitimidad para gobernar, como según dice él, internacionalizando el conflicto, pues claro, pues a veces uno puede tener ciertos reparos, pero creemos que no justifica esa falta de cortesía por parte del Gobierno de España. Yo creo que uno tiene que estar a la altura de las circunstancias, y también el Gobierno de España. Es decir, ya sabemos que el Gobierno de la Generalitat ha estado afrentando permanentemente al Gobierno de España, está afrentando permanentemente a España como nación, ha hecho cosas absolutamente reprochables, como tapar la figura del rey con una cortina negra, bueno, cosas propias de gobiernos ridículos. Pero claro, uno se tiene que poner a la altura de eso, tiene que tener más talla política y no tiene que caer en esas provocaciones fruto de un infantilismo político preocupante que está llevando a la política catalana a una situación límite
pero que al otro lado tiene que haber personas que estén a la altura de las circunstancias, sobre todo cuando mañana se va a celebrar una reunión internacional muy interesante de cara al futuro de la zona euromediterránea y del cual España pues tiene un papel relevante como anfitrión. Uno tiene que estar por encima de las miserias de algunos y estar a la altura. Por lo tanto, también un reproche al Gobierno de España de cara a pesar de todo, no permitir que el presidente de la Generalitat, aunque lamentablemente ahora sea Artur Mas, pero el presidente de la Generalitat, pues tenga un papel de anfitrión, mira, por pura cortesía. Nosotros hemos afeado la actitud ridícula de Artur Mas. Siempre hemos dicho que la dignidad está reñida con la ridiculez y que una dignidad impostada es petulancia. Pero a pesar de ello, le pueden haber dado esos pequeños 3 minutos de gloria al presidente Artur Mas, para que como mínimo, ya que nadie lo recibe cuando viaja al extranjero, se sienta mínimamente arropado en un foro internacional del Reino de España, que tiene como máximo representante al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, que representa a todos los españoles y también a los catalanes. Un poco más. Si tienen ustedes alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Primero quería agradecer a Ara que no sé si por primera vez haya iniciado una senda que en el periodismo catalán es poco transitada, que es el periodismo de investigación. Otra cosa es que las fuentes procedan de un blog anónimo, pero está bien, está bien. Y creo que es interesante, sobre todo porque puede dar pues, un poco, bueno, puede dar pie a que esto continúe. Yo, en primer lugar, tengo que felicitarles esa labor de investigación. Me tengo que lamentar que ustedes no se pusieran en contacto con el partido antes de publicar la primera portada y, por lo tanto, no tuvieran información que seguramente y gustosamente le hubiéramos podido proporcionar de primera mano antes de hacer juicios de valor o interpretaciones. Pero, bueno, más allá de eso, esas pequeñas anécdotas propias seguramente de la necesidad de la agilidad de la noticia, ¿no?, cuando uno tiene una exclusiva. Pues, hombre, esconder, claro, los adjetivos que usted ha puesto son propios del diario o de las noticias que ustedes han publicado, porque lo de opaca, esconder, no lo sé. Pues eso es un subjetivo, es un juicio de valor. Lo que sí que es cierto es que uno no esconde nada si le preguntan. No. Si alguien le pregunta, uno puede contestar o no contestar y puede esconder o no esconder una información. Hombre, es sorprendente que uno tenga que dar explicaciones de por qué una fundación de ámbito nacional no puede estar domiciliada en Madrid, después en Barcelona. Que yo sepa, y de momento siguen siendo ciudades españolas, y que estén sujetas o que estén inscritas en el Ministerio de Cultura, pues bueno, pues es perfectamente legítimo. Entre otros, porque otras fundaciones que ustedes conocerán, por ejemplo, Lluís Llach, supongo que también, está en Madrid, no pasa nada, ¿no? Es más, es que es posible, y no hay que dar ninguna explicación al respecto. Porque una entidad que tiene su sede en Barcelona o en Madrid puede tener un ámbito nacional en su trabajo. Hombre, otra cosa es que nuestra fundación no tuviese mucho trabajo, eso sí es cierto, no tuviese mucha actividad. Y seguramente es fruto de esa inactividad pues, donde uno pues obró pues, una forma pues, no adecuada, que es no presentando las cuentas. Hombre, son unas cuentas que ustedes las habrán visto porque las hemos proporcionado a toda la prensa, que son unas cuentas realmente que tienen poca sofisticación, es decir, solo hay un movimiento, quiero recordar, en los años que tiene la Fundación como actividad. Bueno, pues cuando uno no ha hecho las cosas adecuadamente, pues lo que tiene que hacer es corregirlas, y la corrección es presentarlas como corresponde y como hubiera correspondido presentarlas, sin ningún problema. Es decir, lo que usted me comentaba al principio, pues mira, le vuelvo a repetir, es decir, es que no hay nada que ocultar, es que no se oculta nada, absolutamente nada. Es una fundación que es un instrumento perfectamente legal, que es perfectamente legal que esté en el registro de entidades dependientes del Ministerio, y que si la Sindicatura de Cuentas nos hubiera pedido la información de la forma adecuada, pues lo hubiéramos remitido, porque quien no tiene nada que esconder, pues evidentemente no tiene información que negar. ¿La Sindicatura de Cuentas tiene actualmente la legitimidad para pedirlas? No, no la tiene. Y se lo digo porque hay un informe de la propio Consellería de Justicia, que supongo que ustedes conocerán, acerca de cuál es el ámbito de actuación de la sindicatura en este caso. Pero no hay ningún problema. Si la sindicatura pregunta
sobre qué entidades vinculadas orgánicamente al partido existen, y se le contesta que hay una y que está sujeta en todo este caso al patronato del Ministerio, pues uno no está intentando ocultar nada a nadie. Hombre, a mí yo lamento profundamente que el síndico de cuentas salga y haga unas declaraciones diciendo que alguien le ha negado información que no ha pedido. Pero le repito, o sea, ¿y por qué ese cambio de actitud? Porque no es un cambio de actitud, porque ¿sabe lo que pasa? Es que no es un problema. Y le repito, es que no hay nada que esconder. Absolutamente nada. Todas las preguntas que se han ido realizando hemos ido dando cumplida respuesta. Y otra cosa es, yo sinceramente no entiendo cuál es el kit del problema. Porque una fundación que tiene ámbito nacional puede perfectamente estar en el registro del Ministerio, porque esa fundación puede estar domiciliada en Madrid o en Barcelona. ¿Y sabe por qué no está en Madrid? Porque este partido, en una política de recorte de gastos, tuvo que renunciar a casi todas las... Bueno, sedes no, pues llamarlo sede. Así de sencillo. Es que no tiene más misterio. Yo entiendo que de esto alguien quiere hacer un instrumento, pues me ahorraré la valoración, pero yo de verdad, yo les animo a ustedes a que sigan con su profunda tarea de investigación. Siempre es bueno que haya diarios en Cataluña que investiguen acerca de las fundaciones de los partidos y que le dediquen portadas. Y a los casos de corrupción política también, y que investiguen. Probablemente viviremos una sociedad mucho más libre, mucho más democrática, si los medios de comunicación hicieran, bueno, lo que suele ser habitual en otros países, que es investigar irregularidades, pero no inventarlas. No, a la sindicatura no, al Tribunal de Cuentas. Al Tribunal de Cuentas. No, al Tribunal de Cuentas. De cualquier manera, ¿por qué? Pues mire, pues seguramente por una bisoñez, si quiere. Pues porque cuando una fundación no tiene actividad, porque ustedes comprobarán con las cuentas que no tiene actividad, pues a lo mejor, repito, pues uno no actúa probablemente adecuadamente a lo que es estrictamente lo legal. Pero eso no significa la voluntad de ocultar nada, repito, pues eso es lo que me dan las cuentas. ¿Pero qué tienes que ocultar? No sé, confíe siempre más en, bueno, pues nada, cosas que se pasan, no simplemente, pues no se tienen los equipos humanos adecuados de cara, pero es que es muy sencillo, es decir, es simplemente que evaluar lo que son las cuentas. A partir de aquí, si alguien quiere investigar, que investigue, pues no hay ningún problema. Si no hay ningún problema, la oficina antifraude, el síndico de cuentas, ningún problema. Yo les repito, yo siempre digo que estas cosas hay que confiar siempre más a veces en la bisoñez que no en la maldad. Eso se puede decir de otra manera. Era un instrumento que ojalá hubiéramos tenido la capacidad o la posibilidad de implementarlo, tal cual lo habíamos diseñado en su momento, que era el momento que el partido quería tener no una proyección nacional, porque es un partido nacional. Siempre se ha definido como un partido nacional, aunque tiene ahora mismo concentrada su actividad autonómica en Cataluña, aunque tiene regidores en Madrid y en Murcia. Pero bueno, desgraciadamente en 2008 pues, sufrimos un duro golpe electoral que impidió pues, lo que parecía un crecimiento del partido del resto de España. A partir de ahí, lo que iba a ser un instrumento pues dejó de tener un uso y nos tuvimos que centrar en la política catalana para intentar consolidar un partido. Y creo que los resultados, 5 años después, pues han demostrado que la decisión fue adecuada, que concentrar los esfuerzos en Cataluña nos ha permitido que el partido crezca en Cataluña, que es una alternativa ya directamente de gobierno en Cataluña, que tenga crecimientos en todos los ámbitos electorales y que probablemente pueda tener un espacio a medio plazo en la política a nivel nacional. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias.